Vamos a entregarle el reporte sobre la situación regional de la pandemia del coronavirus. Como ustedes saben, sobre todo nuestra ciudad de Punta Arenas se encuentra cuarentenada, ya vamos en la quinta semana de cuarentena, y también durante las noches a lo largo del país existe el toque de queda. Para poder circular en estas dos situaciones especiales, ¿no es cierto?, existen diversos permisos que se pueden obtener para salir a hacer trámites, y como lo hemos dicho en tantas ocasiones, es para hacer trámites esenciales o cosas que sean primordiales. En la ciudad de Punta Arenas, en el día de ayer, se solicitaron 19.298 permisos, de los cuales 19.131 corresponden a la comisaría virtual, eso es a través online, y 167 fueron presenciales. Por otro lado, tenemos también que los salvoconductos en el día de ayer se solicitaron 948, 935 fueron a través de la comisaría virtual, y solamente 13 fueron en forma presencial. Pero a partir del 1 de mayo las normas de los permisos temporales cambiaron. Solamente se pueden acceder a 7 permisos a la semana para distintas causas, pero vemos con estas cifras de 19.000 y fracción que aún nos mantenemos en un nivel alto de permisos. Las personas como que no están entendiendo cuál es la real necesidad o por qué existen estos permisos. Así que les volvemos a hacer el llamado a que traten de no utilizarlo o de hacer más en la casa cuando va a salir alguien, que una persona salga a hacer todos los trámites para no tener tanta gente circulando, porque todavía estamos en cuarentena, como les decía. A lo mejor el día de mañana el ministro de Salud va a anunciar cuál va a ser la resolución que va a tomar al respecto, pero hemos visto que el comportamiento de la ciudadanía en este tiempo no ha sido de lo mejor. También tenemos que todos los días hay infractores a estas normas. Es así como en el día de ayer se registraron 16 casos de infracción a la cuarentena, todos de la ciudad de Punta Arenas, y 4 personas también que no cumplieron con el horario del toque de queda. Una vez más, tal como se los he dicho, quiero insistir en que estos son demasiado altos, estos números que se están solicitando de permisos. Tienen que entender las personas que cuanto más salgan a la calle, más se pueden contagiar y más van a estar diseminando este virus que nos está afectando. Por lo tanto, el llamado es a no salir, a quedarse en la casa. Y también, cuando se habla de el distanciamiento físico o el aislamiento social, no significa que solamente no se salga a visitar a los amigos, pero tampoco se puede salir a visitar a los parientes, a los familiares que viven en otro lugar. Manténganse con su núcleo familiar en la casa, en su lugar, porque si van a visitar a un pariente a otra casa, también están trasladando el virus. Por lo tanto, les hacemos ese llamado. Lo cual es muy importante, el tema del autocuidado. Y ante la posible renovación o suspensión de la cuarentena que nos rige en la ciudad de Punta Arenas, que tal como les comentaba, el señor ministro dijo que mañana iba a anunciar cuál va a ser la medida que se va a tomar, ya a través de las redes sociales están circulando diversas versiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, les solicitamos que se informen solamente a través de las redes oficiales, que son los comunicados que hace el Ministerio de Salud a través de la Seremía de Salud, el Servicio de Salud o la Intendencia de la región. Esos son los conductos oficiales, y esos son lo que les pedimos, que a través de ellos se informen para evitar ciertas dudas, o de repente tenemos noticias que alarman a la población o confunden. También quería comentarles que dentro de todas estas medidas restrictivas que tenemos, en el día de ayer, precisamente a las 23:30 horas, en la avenida España con la calle Paraguaya, personal de la Armada fiscalizó a un individuo que andaba transitando sin sus documentos, sin su salvoconducto a esa hora, pero además era una persona que debía estar en cuarentena porque era positivo a coronavirus. Aquí tenemos otra vez la irresponsabilidad de las personas que andan circulando y no saben el daño que están produciéndose, no solo ellos, sino que a toda la comunidad. Y tal como se les comentó en el día de ayer, que teníamos reincidentes en este caso, y el gobierno
a las personas, así como este que les menciono, los que mencionamos en el día de ayer, nosotros vamos a interponer una querella a todas estas personas. En la prensa en el día de hoy salen grandes titulares, ¿no es cierto?, que ya tenemos una persona querellada, no es una, son 4 personas, y esta persona del día de ayer también va a recibir una querella. Por lo tanto, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, esto es constitución de delito, no respetar las normas que la autoridad sanitaria pone. Por lo tanto, le hacemos un llamado a la gente a que las respeten para evitar pasar por estos malos momentos. Por otro lado, el señor subsecretario hoy día nos recordó, hoy día es el día del lavado de manos, que es algo muy atingente a la situación en que estamos pasando. El lavado de manos es una de las medidas que la autoridad sanitaria nos ha recomendado, por lo tanto les pido que lo pongamos en práctica, que seamos cuidadosos cuando salimos para así evitar de contagiarnos y contagiar a los demás. Y como lo he dicho todos estos días, Magallanes, quédate en casa. Muchas gracias. Buenas tardes, quería preguntarle si en la misma materia sobre el tema de los permisos ya se hizo por parte de una declaración que más que una crítica es solamente las personas sobre las personas que tengan mayor responsabilidad solicitarlas. ¿Han hecho estudios de cuántas son las personas que realmente tienen que estar en la calle y cuántas no? No tenemos un análisis tan detallado, ¿no es cierto?, de cuántas personas, pero hay que pensar que muchas de las personas que hoy día están trabajando, que pertenecen a una función esencial, solamente acceden a trabajar con su credencial de la empresa donde están cumpliendo funciones. Por lo tanto, esa gente no está pidiendo estos permisos temporales para trabajar, porque estos permisos temporales son por 3 horas nomás, en un principio eran por 4, por lo tanto todas estas personas que están pidiendo, o la gran porcentaje de ellos, son gente que lo solicita para ir a hacer algún tipo de trámite, ya sea a comprar insumos básicos, a la farmacia, a hacer un trámite bancario. Pero tal como lo decían, hoy día ya se ha convertido como en el paseo de la semana ir al supermercado. Y hay personas que están detectadas que van todos los días al supermercado y hacen una compra, no sé, 1 litro de leche, vuelven al día siguiente y compran un pan de mantequilla. Entonces a esas personas es las que hay que hacerle el llamado, ¿no es cierto?, de que se organicen y hagan su compra una vez a la semana, pero no estén saliendo, porque justamente esto nos hace que tengamos una gran cantidad de gente circulando en la ciudad. Una segunda y última pregunta parte mía. En las últimas horas hemos conversado con varias representantes del CONE, del Consejo Municipal, de la organización civil, en torno a que si se puede generar algún tipo de fórmula de que la ayuda social que se está entregando pueda ser canalizada por una sola voz, por un solo canal, y de esa manera se evita, por ejemplo, la doble canasta o la triple canasta en algunos casos, y se llega a más gente que hoy necesita la ayuda. ¿Han pensado ver esa fórmula de la ayuda social en una sola voz? Bueno, tal como ustedes saben, la ayuda social del gobierno regional todavía está pendiente, porque recién ese proyecto fue a nivel central, ¿no es cierto?, está en toma de razón de Contraloría, por lo tanto nosotros no podemos empezar a gastar en base a eso. Pero sí, hoy día se están dando ayudas sociales a través de las municipalidades. En el caso acá de Punta Arenas, la municipalidad de Punta Arenas está entregando ayuda social. Hay varias organizaciones también, como ONGs, que también están haciendo esto, particulares que lo están haciendo. Nosotros lo que hemos decidido con el Consejo Regional es justamente tratar de unificar al menos todo lo que es ayuda de entes estatales, o sea, llámese las municipalidades, gobierno regional, el FOSIS, que todo esto salga por un solo canal, justamente para evitarnos eso. Y obviamente que le vamos a hacer un llamado también a las organizaciones que están haciendo entrega, que se sumen a nosotros para poder así tener también el dato de las personas que están necesitadas. A veces esa gente no es conocida por el nivel gubernamental, por lo tanto también vamos a trabajar con ellos. Bueno, nosotros, tal como sale y es de conocimiento público, en el día de ayer, y les comentaba, presentamos 4 querellas por distintas causas. Una es esta persona que estaba en la fila del banco, que era COVID positivo. En la querella lo que se hace, se exponen los hechos, y una vez que el juez revise esto, él va a determinar cuál es la sanción a que se amerita. Incluso puede tener sanción penal,
o puede ser también una sanción que le van a cobrar una multa en dinero. Intendente, de esas personas querelladas, también son de personas que fueron encontradas. Lo que pasa es que tenemos este caso que fue en el banco, en el BCI, tenemos otra persona que fue controlada 4 veces, ¿no es cierto? Había tenido, si ustedes se recuerdan, estaba con arresto domiciliario, lo incumplió, después fue vuelto a encontrar en la calle. A esa persona también se le está presentando, y las otras 2 personas también son personas que habían incumplido la cuarentena durante ya 3 veces. Intendente, No, eran cuarentenas por COVID positivo. Va a seguir la misma línea de presentación al respecto. Intendente, las personas querelladas, ¿cuántos son por COVID y cuáles son por sospecha? ¿Cuántos son por COVID y cuántos son por sospecha? ¿Qué cosa? ¿Las querellas? Sí. No, hasta donde yo sé, las 4 personas que hoy día tenemos son gente que incumplió la cuarentena, ¿no es cierto? Ahora no tengo claro si eran por sospecha de, ¿no es cierto?, haber sido contacto de alguien, pero eran personas que tenían que haber cumplido una medida restrictiva por parte de la autoridad sanitaria y que no la estaban cumpliendo, y por eso van a ser sometidos a una sanción. Están consultando por las personas que publican nombres de personas que son pacientes de COVID que han sido publicadas en redes sociales. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué se fiscaliza? Bueno, las personas que se sientan ofendidas o afectadas, en este caso, ¿no es cierto?, pueden entablar una querella, y así es lo que se está haciendo cuando esta filtración salió de entes públicos. ¿No es cierto? Se están haciendo los sumarios respectivos para después conseguir, porque justamente la ley de los derechos y deberes del paciente resguarda la identidad de los pacientes ante este tipo de hechos. No, porque eso es una cosa entre particulares. Intendente, estamos en vivo para Radio Pingüino. Quería consultarle, conversamos durante la semana sobre su apreciación respecto a cómo el comportamiento de la ciudad, usted mismo lo ha dicho un montón de veces, incluso aclamado porque la ciudadanía respete de una vez por todas la cuarentena. Tras los dichos de Paula Daza hoy día, deja entrever la posibilidad que mañana se levante la cuarentena para que empiece a regir el día viernes. En su caso, como intendente regional, ¿qué medida adoptaría en el caso de que esto fuese así? Si la decisión pasara por usted, mantenerla, potenciarla aún más, limitar aún más los tránsitos. O por ejemplo, cambiar los horarios. Como lo hemos conversado muchas veces y lo decía la Seremi de Salud recién, ¿no es cierto?, el mantener una medida restrictiva como es la cuarentena por casi 5 semanas es una medida bastante drástica. Hay gente que necesita salir a trabajar, necesita salir a buscar su sustento diario y no ha podido hacerlo, ¿no es cierto? Entonces también hay que pensar en eso. Por otro lado, hay muchas personas que están confinadas en sus domicilios, que son pequeños, con niños, con más gente, y se está produciendo también un efecto psicológico de todo esto. Hay un problema de enfermedades mental, de salud mental, por decirlo, que también hay que considerarlo. Por lo tanto, yo creo que todas esas variables, aparte de todas las variables técnicas que le explicaba la Seremi, cómo se determina para cuarentenar una ciudad, van a tener que ser analizadas por la autoridad sanitaria para determinar para sacar una determinación al respecto. Yo creo que, bueno, lo único que uno tendría que hacer es un llamado también a la conciencia de las personas, y si el día jueves se decide, o mañana se decide que el día jueves se levanta la cuarentena, que ojalá no salgamos todos a la calle como una estampida, ¿no es cierto?, que lo hagamos en forma normal, y si no es necesario que salgan, bueno, no salgan, o salgan a dar una vuelta alrededor de la manzana si se encuentran muy encerrados y están agobiados por esa situación. Pero hagamos una salida paulatina de las personas para no producir aglomeraciones, que no se nos produzcan esas largas filas en los supermercados, otros centros comerciales. Así también tenemos que ir cuidándonos nosotros. Hasta el minuto, siendo 20 para las 2 de la tarde, ¿ha tenido algún contacto a nivel central respecto a una posible decisión, o lo han llamado para realizarle algún tipo de consulta para poder entregar una decisión final? No, hasta esta hora no estaba en la oficina, pero no ha sido así, y tal como lo dijo el señor ministro, eso va a ser determinado en el día de mañana, van a tomar la decisión y eso va a ser anunciado. Intendente, antes que finalice, consultarle un poco, ¿hay cierto... o sea, ha estudiado la posibilidad o se teme un poco que si se levanta la cuarentena pueda volver el estallido social a las calles?
Bueno, eso es algo, ¿no es cierto?, que en otras regiones se han visto algún tipo de manifestaciones y de ese tipo, así que, pero yo creo que hoy día lo más importante es que la ciudadanía entienda que no se pueden producir estas aglomeraciones, y si se producen estas manifestaciones que teníamos del estallido social, eso significa que se van a estar juntando gente y con el tremendo riesgo de que se contagien. Por lo tanto, ellos van a tener que también evaluar ese posible riesgo. ¿Hay alguna estrategia que se pueda realizar con respecto al tema de las policías, quizás las fuerzas armadas que puedan cooperar en eso? No, bueno, si tenemos una estrategia no la podemos estar divulgando, ¿no es cierto? Pero aquí solamente hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Creo que en este momento nuestro norte es combatir esta pandemia que es el coronavirus. Posterior, una vez que tengamos zanjado esta situación y ya esté más normalizado, podremos volver a enfrentar la situación que teníamos antes de que partiera esta situación de la pandemia, ¿no es cierto? Y retomar la agenda del estallido social. Muchas gracias. Buenas tardes, junto con saludarlos como todos los días, les entregamos el reporte sobre la situación de Magallanes del coronavirus desde hoy, martes 5 de mayo. Al día de hoy se informa, de acuerdo al sistema de registro Epivigila, que es del Ministerio de Salud, de 14 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 13 corresponden a pacientes con sintomatología y un paciente sin síntomas. El detalle, estos 13 casos son de Punta Arenas y uno de San Gregorio. Como es de conocimiento, cada vez que se informa de un nuevo caso se inicia en forma inmediata el estudio de contactos directos y contactos estrechos para que inicien la cuarentena respectiva. De esta forma, a la fecha, Magallanes registra 809 casos, 772 de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales, 1 de Primavera y se suma el caso de San Gregorio. Esto con corte a las 21 horas del día de ayer. La tasa acumulada de casos en Magallanes es de 454 por 100.000 habitantes. La letalidad se mantiene en un rango de 1,5 y la gravedad de 2,2% de pacientes conectados a ventilación mecánica. La proyección se estabiliza entre 12 a 14 casos diarios promedio para la región. En cuanto a los exámenes, hemos realizado ya 4.205 PCR con una positividad del 19,2%. Informando los hospitalizados, tenemos 39 pacientes internados en el Hospital Clínico por COVID, 19 se encuentran hospitalizados en aislamiento y 20 en la UPC, de los cuales 18 están con ventilación mecánica. Con relación a la cuarentena, que es la fiscalización de cumplimiento de las cuarentenas en domicilio de los casos positivos de COVID-19 y de los contactos estrechos, a la fecha se han realizado por parte de la Seremía con fuerzas de orden, seguridad y PDI 3.372 inspecciones y 34 sumarios. Como saben, y ya lo hemos reiterado, estos sumarios, además de hacerlo la Seremi, los envía además a la Fiscalía. En cuanto al análisis regional, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades en su último reporte, mañana conoceremos si este jueves 7 de mayo a las 22 horas se levantará o no la cuarentena que ha mantenido Punta Arenas por ya 5 semanas. Hoy quisiera referirme a la preocupación más inmediata que tenemos comunidad, que es el número de casos que tenemos en la región. Estos últimos días hemos tenido un crecimiento moderado, hemos bajado un poco a 2,74%, pero ya sobrepasamos los 800 casos en total. Es decir, mediados de mayo, si no bajamos esto, vamos a estar ya con 1.000 casos. No obstante, este aumento ha estado concentrado en la ciudad de Punta Arenas, con un 96% en la región y en específico, otra vez lo repetimos, en el grupo de personas que tiene menos de 39 años, con un 53%. El 10 y 11 de abril pasado informamos el mayor número de casos desde que se inició la pandemia, que fueron 45 casos y 46 días en 2 días. Posteriormente, a mediados de abril, entre el 17 y 19 se observó otra alza importante y entre 31 y 34 casos respectivamente. Estos últimos días se ha ido notificando entre 13 y 25. Como podemos ver, ha sido variable en el tiempo el número de casos. No obstante, el 11 de abril ha habido una leve tendencia a la baja en
en relación a los casos que esta semana se ha visto estancado. Ustedes ven que hemos hablado de 14 casos, 16 casos. Esto, como les he comentado, es uno de los criterios que se considera para establecer las medidas restrictivas o la cuarentena, pero también es relevante lo que es la letalidad y la gravedad, las cuales la región se encuentra en línea media con la nacional. Sigue siendo muy necesario el compromiso de la ciudadanía de respetar estos días en que tenemos aún la cuarentena, quedarse en casa y mantener las medidas de higiene, principalmente el lavado de manos, al conmemorarse el Día Internacional de esta medida tan básica, pero tan relevante para poder romper la cadena de un posible contagio, ya sea del coronavirus y de cualquier virus. Desde que se comenzaron a implementar las diversas medidas para afrontar esta pandemia, se han realizado fiscalizaciones a las diversas aduanas, cordones, barreras sanitarias que tenemos en la región, junto con otros aspectos que corresponde inspeccionar relacionados con el coronavirus. Es así como en estos dispositivos, con corte al 3 de mayo, se han controlado 38.870 personas. De igual forma, se han intensificado las fiscalizaciones de establecimientos en la que se desarrollan funciones esenciales en la comuna para verificar que se cumplan con las medidas preventivas de coronavirus que protegen la salud tanto de los trabajadores como las personas que asisten como usuarios. Para finalizar, solo reiterar el llamado a la cooperación conjunta. Aquí lo importante es entender que por una gran cantidad de gente que realmente está cumpliendo con todas las medidas sanitarias, ya que desgraciadamente han tenido que ser impuestas a la comunidad para poder no seguir con la propagación de este virus, hay gente que sí la está cumpliendo, pero desgraciadamente al haber un gran porcentaje de gente que no lo hace, está afectando muchas fuentes, sobre todo de labor productiva. Hay gente que debe salir a la calle a trabajar, que son trabajos presenciales y esenciales, y a eso se les está afectando. Así que por favor, a los que no tienen que salir, no salgan. Recién hablaba con alguien de un medio de prensa y me decía, hay gente que va de a 2, de 3 en el supermercado, ya van juntos con niños, hay niños de 12, 13 años, discúlpenme, a lo mejor soy exagerada, pero a lo mejor un niño de 12, 13 años se puede quedar en la casa, ya, y no salir a exponerlo. Pero la verdad, ir al supermercado se está tomando casi como un paseo. El pan, ojalá lo compraran para varios días y no todos los días ir a comprar el pan calientito para tomar la once. Se entiende. No es una crítica, es solamente una petición para que el resto no se enferme. No queremos más muertos en Magallanes y menos. Todos los que estamos acá tenemos familiares que son adultos mayores y gente vulnerable. No creo que no haya nadie de los que estamos acá, prensa, como los que están escuchando, que no tenemos a alguien vulnerable. Así que, por favor, los que deben quedarse en la casa, que son prácticamente el 80% de los que no están trabajando en cosas esenciales, quédense en casa. Muchas gracias, hasta mañana. Seremi, quería hacer una consulta, por favor. Calmen. Seremi, quería consultarle con respecto a que generalmente los días martes se realiza el balance y se entrega si es que se va a hacer cuarentena o no. Y la verdad es que quedamos pendientes nosotros, la verdad es que nos llamó la atención porque el ministro durante esta jornada no entregó el balance con respecto a si se levantaban o no las cuarentenas. Usted, si tiene contacto con línea directa con el ministerio, ¿podría un poco aclarar por qué hoy día no se entregó ese... A ver, el otro día el ministro dijo que dentro de todo lo que ha ido cambiando, una de las cosas que han cambiado también es el sistema de información. Ustedes ya lo vieron, ya, y con esto también es la entrega de las medidas. Porque piensen, estamos hablando de varias regiones, sobre todo entraron muchas comunas ahora en cuarentena. Entonces la evaluación de cada comuna ya debe ser muy pensada con varios factores, como ya lo he repetido anteriormente. Y en el caso nuestro, la gravedad, la letalidad, el número de casos son una parte de los factores. Pero yo creo que esperar hasta mañana no es tan terrible, porque igual tendríamos que levantarla el jueves. A ver, el protocolo es, se detiene a la persona, se avisa inmediatamente a la Seremi de Salud y el protocolo dice que inmediatamente se levanta un acta para hacer el sumario sanitario que corresponde y además se informa a Fiscalía. Por otra parte, además, la Intendencia, como son casos graves, ya esta realmente es una infracción grave,
se decide además por parte del gobierno hacer una querella. ¿Esta podría ser la segunda querella luego de la que se presentó también ayer? Lo que pasa es que querellas ya van 4, con esta sería una quinta. Sería una quinta querella, más todos los sumarios que tenemos, más todo lo que está en fiscalía, que es harto. Seremi, de esos sumarios que ya están en línea, o sea que ya están levantados, ¿hay algunos más que se puedan incorporar, como querellas, por ejemplo? Es que eso lo decide Gobierno Interior, en el caso acá Intendencia, pero todo eso se le envía y ellos ven la gravedad y deciden cuáles realmente son necesarios para hacer una querella. Seremi, sin lugar a dudas, que la semana pasada tal vez una de a lo que llevó a la autoridad central nacional a mantener la cuarentena fue justamente el número de los permisos. Más de 400.000 se informaban en estos días. El día de ayer también hubo mucha gente que retornó a su trabajo, incluso en la administración pública. ¿Qué va a suceder en las próximas horas? ¿Se puede presumir que a lo mejor se va a ampliar nuevamente esta cuarentena porque los números de permisos siguen altos? Es que los números de permisos es un factor de la cantidad de gente que anda en la calle. Muchos de ellos son esenciales, pero es un factor diferente a lo que es el alza de casos. Y nosotros, como lo ves, tenemos un poco de tendencia a la baja. Así que esos son factores que se tienen que tomar, la densidad de la población, la cantidad de población vulnerable que tenemos nosotros, son varios. Pero el no cumplir, el que la gente no salga, ya es algo que tenemos que manejar a nivel regional y comunitario. Otra pregunta que quería hacer es el tema de los consultorios. Tengo entendido que también en los próximos días, para poder llegar a los casos de contacto más directos, se va a habilitar los consultorios de la comuna. Eso se está estudiando, la verdad, porque para poder realizar testeo en cualquier parte se necesita de una capacitación amplia, ¿ya? En un inicio sí se pensaba hacer rápidamente, pero con la opinión incluso del ministro, dijo que esto teníamos que realmente estudiarlo como región para poder hacer una muestra como corresponde, hacer un buen análisis. Así que en eso está la Dirección de Servicio y nosotros. El plan de vacunas, las vacunas están aseguradas. El plan es, terminando la cuarentena, nosotros tenemos que vacunar niños, tenemos que salir a vacunar y lo vamos a hacer en establecimientos, ya sea escolares, al lado de los CEFAM. Ese es el plan que hay para vacunar a los niños. En este minuto nos preocupa que de alguna forma nos hemos retrasado, o sea, llevamos 5 semanas y estamos retrasados. Y la cobertura, si bien es cierto, no está mal, en Punta Arenas tenemos que avanzar hasta los 85%. Seremi, buenas tardes. Yo para Radio Pingüino. Quería saber si usted nos podría otorgar más detalles respecto a la persona fallecida durante la jornada. Es una mujer de 85 años, pero no sabemos en qué condiciones ella se encontraba al interior del hospital, o mejor dicho, si es que estaba al hospital, si hay alguna hora correspondiente a su horario de deceso. Mayor antecedentes personales, obviamente. No, y además porque es una persona que fallece después del corte, Marcelo, y esa persona va a aparecer recién mañana en los informes. O sea, de todas maneras confirmó que hay un fallecido más. Bueno, si ustedes lo preguntan así, no voy a mentir. Entonces,